Bienvenidos a Zona Golf Televisión, el programa de golf de la televisión canaria. En el programa de esta semana os traemos lo mejor de los circuitos internacionales. Pancho nos seguirá dando su consejo para convertirnos en mejores jugadores y en la sección de material intentaremos dar unas puntaditas para esa lista de Navidad, para esa lista de Reyes o de Papá Noel. Comienza Zona Golf Televisión. Hola, bienvenidos a Zona Golf Televisión. Bueno, como en programas anteriores, hoy el golpe que vamos a realizar es cuando tenemos la bola más baja que los pies. Como siempre suelo comentar, lo importante es la posición que adoptemos enfrente de la bola. Siempre que teníamos, igual que las semanas anteriores he explicado, cuando tenemos el pie izquierdo más alto o el pie derecho más alto o el pie izquierdo más alto, hoy tenemos la bola más baja que los pies. Tanto en esas ocasiones lo que hemos intentado siempre es intentar tener el cuerpo paralelo al suelo, ¿vale? Lo que sería bastante malo en esta posición es estar así, porque así estoy mucho más derecho, pero el palo no llegaría a la bola, ¿vale? Entonces tenemos que inclinarlo un poquito hacia adelante para que el palo llegue a contactar con la bola más cómodamente. Es una posición extraña y antinatural, ¿no? Pues siempre vamos a tender a estar en esta posición, pero como digo, en esta posición mi palo no va a llegar a la bola, no va a llegar a la bola. Entonces tenemos que estar encima de la bola, ¿vale? Me voy a colocar y me voy a echar un poquito más encima de la bola. Quizás es bueno acercarse un poquito, no mucho, un poquito, ¿vale? Y sobre todo, aparte de la colocación, luego viene la distancia que vamos a hacer con el palo. En muchas ocasiones no vamos a poder acabar perfectamente el golpe cuando tenemos la bola más baja que los pies, y sobre todo no es que no acabemos, sino que nos cuesta mucho trabajo mantenernos en esta posición, subir y golpear la bola en esta posición. Normalmente tendemos a levantarnos, ¿vale? Entonces lo que yo sugiero es que cojan uno o dos palos más de la distancia que quieran hacer. De esa forma no van a intentar forzar el golpe. No fuercen golpes cuando estamos en estas posiciones, porque seguramente les va a salir mal, ¿vale? Entonces, como digo, lo primero que tienen que hacer es intentar estar paralelos al suelo, ¿vale? Está claramente que la bola está más hundida, está más baja que nosotros, ¿vale? Que nuestros pies, un poquito más aquí, para que nosotros podamos ahora subir y golpear la bola. Cojan uno o dos palos más para que el palo, el swing, a la hora de hacerlo, ustedes vayan con la tranquilidad que van a hacer la distancia y no forzar el movimiento, y de esta forma poder hacer un movimiento más fluido, ¿vale? Repito, más bajo, subimos muy despacio, un par de palos más, y sobre todo entiendan que cuando la bola está más baja que los pies, la tendencia del golpe va a ser a abrirse, o sea, va a ir un poquito hacia el objetivo y luego se va a abrir. Así que es conveniente siempre apuntar un poquito a la izquierda, porque la bola va a tender a ir de izquierda a derecha, ¿vale? Ya veremos cuando tengamos la bola más alta que los pies que el efecto será el contrario, ¿vale? Resumiendo, para que luego puedan ver el golpe que voy a dar. Bola más baja que los pies, nosotros ponemos los hombros paralelos al suelo, intentamos mantener esta posición hasta que golpeemos, ¿vale? Cogemos uno o dos palos más y siempre apuntaremos un poquito más a la izquierda del objetivo, para que de esta forma podamos llegar con relativa seguridad a la bola, ¿de acuerdo? Vamos a dar el golpe, coloco. Bien, como han visto, el golpe, a pesar de que es la tele, sinceramente ha salido bastante bien, pero lógicamente lo que yo les suelo decir, yo esto lo he practicado muchísimo y todavía de vez en cuando lo sigo practicando. Recuerden, bola más baja que los pies, tenemos que estar con los hombros paralelos al suelo, intentar mantener esa posición. Para ello vamos a intentar coger dos palos, uno o dos palos más de la distancia real que queramos hacer, para no tener la tendencia a levantarnos antes de golpear la bola. Y tercero, saber que la bola siempre se va a mover, la bola más baja que los pies se va a mover de izquierda a derecha. Como siempre digo, por favor practiquen y practiquen y luego practiquen un poquito más, que seguramente le va a salir mucho mejor. Nos vemos la semana que viene.
A la hora de escribir la carta a los Reyes Magos o a Papá Noel, mi consejo muchas veces es en estos momentos duros, en estos momentos pues, de crisis, donde quizás no podemos destinar tanto dinero, siempre hay en las tiendas, por ejemplo, estos palos son de Abubilla Gold, de palos que ha sacado en oferta, que no son quizás los del 2012, pero son los del 2011, palos muy actualizados y que por lo tanto siempre es una buena ocasión para cambiar de palos y tener palos relativamente nuevos a buen precio. Aquí tenemos en nuestras manos de la línea Pin, es decir, una marca de las punteras del golf. Yo siempre prefiero un palo de una temporada más antigua, pero un palo de una buena marca que antes de una marca blanca, es mi opinión, es mi experiencia. Son palos que están más nivelados, palos mejor configurados, de mejor material, y a mí siempre me han dado mejor resultado. Por ejemplo, tenemos este wedge de Cleveland que se puede comprar en Abubilla Golf por 65 euros, es decir, el híbrido es un híbrido de primera marca de Pin que lo podemos conseguir por 89 euros, la madera por 105 euros y el driver por 135. Modelos de primeras marcas, de palos importantes y que van a estar en nuestra bolsa durante unos cuantos años, por lo tanto se puede amortizar y siempre viene bien quizás si no somos golfistas de primerísimo nivel o estamos intentando entrar en este mundo del golf, acudir a esos modelos más antiguos que van quedando en las bolsas y que las tiendas se lo quieren sacar, una porque tienen ese dinero en stock y otra porque ya les viene el material de la nueva temporada. Por lo tanto, es decir, acordaros, siempre viene bien un palo de estas características, no del último modelo, en una carta a los Reyes Magos o a Papá Noel. Ya os he dado las ideas en Zona Golf Televisión, ahora espero que vosotros hayáis sido bueno y que Papá Noel y los Reyes Magos se porten pues como debe ser con todos ustedes. Y esta semana en el PGA Tour os traemos un torneo especial, un torneo con un final espectacular. El Northern Trust Open, donde al final Bill Haas, Keegan Bradley y Phil Mickelson se irían a un playoff, pero con la manera de entrar a ese playoff simplemente espectacular, con birdie de Keegan Bradley, de Phil Mickelson para meterse en él, pero sí realmente también para los españoles hubo noticia en este Northern Trust Open, fue esa última vuelta. Sergio García espectacular, sin paliativos, volvimos a ver al mejor Sergio, un Sergio donde su pater en los pads largos echaba humo y a poco que le hubiese funcionado el pater en dos pads un poquito cortos que eran muy metibles, se hubiese metido también en ese playoff. Un Sergio García que tuvo que ver como de manera injusta a la prensa española le criticaba ferozmente después de su segunda jornada, con titulares como Sergio se había hundido. Pues señores, este jugador hundido, este jugador de Castellón, acabó finalmente en cuarta posición. Solo quiere decir una cosa, y es que la prensa escrita en España, como El Mundo, El País, pues ponen a escribir de golf a gente que realmente no entiende este deporte, cogen noticias de agencia y las ponen ahí, y es una pena muchas veces como a grandes deportistas españoles como Sergio García pues lo maltratan como noticias como esta. Es verdad que Sergio García en el pasado ha tenido hechos y acontecimientos muy criticables, pero no se le puede criticar a un jugador de su nivel por pasar un corte, por tener un mal día en la cancha que le permite pues estar ahí luchando el fin de semana. Aquí vemos uno de los golpes de la jornada con Phil Mickelson invocando desde fuera, backspin, side backspin para meterla, y un Phil Mickelson que lo decíamos la semana pasada con su victoria en AT&T en Pebble Beach, un Phil Mickelson que como mantenga este nivel de juego, el Masters le está diciendo yo quiero una nueva chaqueta para mí, y un final de torneo espectacular, un fin de si ese día, esta semana habíamos disfrutado en la India, la semana pasada con Rafa Cabrera, pues este torneo con ese espectacular final en el playoff no ha sido menos. Y recordar siempre, es verdad, a las autoridades la imagen tan buena que estos deportistas, los golfistas en particular, pueden dar a la isla. El caso de las victorias de Rafa Cabrera, que sería un gran exponente de lo que es Canarias, sería una imagen muy vendible, un jugador que no dará ningún problema, que tiene una imagen de ganador como es Rafa Cabrera, muy grande, atlético, y que sobre todo podría vender la imagen de Canarias muy bien allí donde juegue, sobre todo dentro de un par de semanas jugará Doral, y es un jugador con una proyección internacional muy importante, y que yo estoy casi seguro que dentro de un par de años pues el Cabildo no lo tendrá accesible, porque de aquí a unos años el caché de Rafa Cabrera será mucho más importante, y tenemos esa
oportunidad de promocionar el turismo de golf en Canarias, de promocionar Canarias en el mundo, y Rafa Cabrera quizás sea ese exponente. Aquí vemos a Keegan Bradley, que además tuvo su polémica. Es un jugador que en una de sus rutinas suele escupir, pidió perdón, la marca también le reprochó, le dijo que tenía que trabajar en eso. La verdad es que no queda bonito ver a un jugador de golf escupiendo. Sí que es verdad, puede ser por unas otras cosas, pero no queda bonito. Keegan Bradley está trabajando en ello, y por ejemplo en esta primera jornada del Accenture logró no escupir. Él se ha fijado, se ha esforzado y ha logrado no escupir. Aquí vemos una de las anécdotas de la jornada, cuando la salida de Phil Mickelson daba un árbol y se le introducía a un jugador dentro de los pantalones. Suerte que tuvo el jugador de que se pueda aliviar Phil Mickelson, porque no tendríamos ninguna duda de que Phil Mickelson, si la tuviese que jugar desde ahí, probablemente la jugaría. Pero un Phil Mickelson que vuelve a estar en forma, un Phil Mickelson que su putter vuelve a funcionar a las mil maravillas, y con el juego corto que tienes y con un campo como el Augusta National, que permite, como él siempre me ha dicho, que permite fallar y luego recuperar, pues Phil Mickelson, si mantiene este juego corto y este nivel de putter, para mí, lo vuelvo a decir, es uno de los principales favoritos para ganar el Masters de Augusta, una prueba que ya lo ha ganado en 2 ocasiones. Aquí vemos a Bill Haas, el ganador de la FedEx Cup del año pasado. Aquí vemos a Phil Mickelson, el 18 de Riviera Country Club. Se dejaba un par largo, un par de casi 8 metros para poder embocar en ese hoyo final. Es decir, vemos pasado bandera, desde ahí tenía que embocar para poder forzar el playoff, y acto seguido sería Keegan Bradley el que tiene y se deja también un pad ligeramente más corto, pero también con mucho trabajo, y sobre todo se dejaba un putter. Al dejárselo más corto tenía que hacer después del rebumbio que se organizaba cuando Phil Mickelson introduce este pad, lo vemos el pad, la dificultad que tenía cuesta abajo, y la mete por todo el centro Phil Mickelson. Y ya vemos el follón de la gente, es decir, y Keegan Bradley lograba embocar, es decir, un gran gesto aquí de Phil Mickelson que felicita a Keegan Bradley por ese golpe. Y aquí vemos, pero como Bill Haas no daba opción en el segundo hoyo, ese empate, metiendo ese pad para ganar por todo el centro. Por lo tanto, Bill Haas, ganador del Northern Trust Open 2012. Phil Mickelson tenía que embocar desde aquí para seguir vivo, no podía, pero Bill Haas sería el ganador de este gran torneo del Northern Trust Open 2012. Keegan Bradley, esta oportunidad, y un gran pad tirado, se le escapa por el borde de la derecha, lo que daba la victoria a Bill Haas en este campeonato del 2012. Y esta semana, en el resumen del PGA Tour, os traemos el Wells Fargo Championship disputado en Quail Hollow, un torneo que hace un par de años no tenía el nombre del banco por la crisis económica. Cuando empezó a patrocinarlo, prefirió no hacer publicidad de un banco, no hacer publicidad a lo mejor de lo que alguna gente podía creer que era una mala gestión de sus fondos, pero un campo que es espectacular, un campo donde cuando vemos el field de jugadores nos damos cuenta que es un campo que gusta. Estaba Tiger, que nuevamente volvió a tener malas jornadas. Yo creo que lo mejor de Tiger es que vuelva a ganar, que vuelva a mostrarse, y poco a poco volverá a ser ese jugador que fue. Está lejos de conseguirlo, pero a día de hoy es verdad que es un jugador con mucha historia, pero su juego tampoco da mucho más de sí. Y ahí estaba uno de los grandes protagonistas del fin de semana, Rory McIlroy, que después de este torneo volvería a ser nuevo número 1 del mundo. Luke Donald descansaba esta semana y su segunda posición lo volvía a upar a lo más alto del ranking mundial. Pero sobre todo lo importante quizás de este torneo de Quail Hollow fue la primera victoria en el PGA Tour de un jugador, Rickie Fowler, un jugador diferente, un jugador peculiar, un jugador que tiene un swing pues que recuerda a muchas personas importantes de este mundo del deporte, pero sobre todo es quizás lo más importante de Rickie Fowler es que es un jugador seguido por muchísimos niños. Se le pueden ver en las jornadas de prácticas del domingo, cuando él viste su color naranja de sus colores universitarios, como muchos niños van a verlo al tee de prácticas vestido de naranja. Y eso para un deporte como el golf es sumamente importante, el poder garantizarse el futuro. Y aquí vemos a Tiger, que finalizaba el viernes, no pasaría el corte. Un Tiger que sigue estando lejos del jugador que fue. Los cambios de swing
pues ahora con su nuevo entrenador todavía no los ha asimilado, tiene buenos golpes, pero todavía dista mucho de ser el jugador que fue. Esperamos recuperarlo, pero la verdad es que sus rodillas, es decir, pocos jugadores profesionales de cualquier deporte se han recuperado ya de 2 lesiones tan importantes como ha tenido en las rodillas. Esperemos que vuelva a ser o que se vuelva a parecer al jugador que fue, pero es complicado. En segunda posición, después de un mollo de desempate que jugarían Ricky Fowler, Rory McIlroy y DJ Pons, un DJ Pons que juega con el pattern, el Seymour pattern que hace pocos programas os traíamos aquí, un pattern histórico, el que también pues se jugó en su momento Payne Stewart, Zach Johnson para ganar el Master de 2007. También jugadores importantes en el field, en la cuarta posición de Webb Simpson, la quinta posición de Lee Westwood, en la quinta posición empatado con Ben Curtis o con Ryan Moore. También Jason Day acabaría en la 9ª posición, el jugador australiano que había ganado en el Accenture a Rafa Cabrera en primera ronda, y un Rafa Cabrera que la próxima semana volverá a jugar match play en el Volvo de Finca Cortesín para quitarse esa espinita clavada que le dejó el Accenture de este año, y esperemos que les haga bien, que se salga esa espina, y además es una buena oportunidad para que Rafa Cabrera se afiance entre los 60 primeros, que es lo que le otorgaría la entrada al US Open. Por lo tanto, esperemos que Rafa pase alguna ronda, que Rafa asegure esa posición entre los 60 primeros y lo podamos ver en un nuevo US Open. Recordemos que también tiene asegurado el British de este año por la clasificación del Race to Dubai del año pasado, y esperemos verlo ahí. Es importante que siga creciendo, que siga ganando experiencia y poco a poco afianzarse y estar más cerca del objetivo que tenemos para esta temporada, que nosotros pues que es quedar entre los 50 primeros. Y aquí vemos a Rory McIlroy, a Webb Simpson, perdón, un jugador también que a mí me encanta desde aquel buen gesto que tuvo cuando estaba disputando una victoria ya hace un año y medio con Bubba Watson. Su bola se movió y al final esa misma temporada el golf le devolvería lo que aquel incidente le quitó, que era su primera victoria. Y un Webb Simpson pues que es otro de sus jugadores jóvenes que están jugando con Belly Patter o Pater Escoba. Veremos lo que hace St Andrews, veremos lo que hace el Royal Ancient, lo que hace la USGA sobre esto, ya que vemos uno de los puros espectaculares de Phil Mickelson que esta semana entraba en el Hall of Fame, y además un artículo muy bonito en la prensa americana donde se veía muchas acciones benéficas que Phil Mickelson hace sin que nadie se entere, y cambia la vida de muchas personas. Y es una de las grandezas que, aparte de este jugador, aparte de la calidad que tiene en su juego corto, es una persona que sabe que tiene una posición muy especial en el mundo y la utiliza para hacer feliz a otra gente, para ayudar, y esto la verdad engrandece a jugadores de la talla de Phil Mickelson. Un torneo que al final un torneo que al final se disputaba en el playoff. 3 jugadores salían y Ricky Fowler sería el jugador que al final se llevaría la victoria, y una victoria importante para el golf y sobre todo para la juventud. Es un jugador que le encantan a los niños pequeños, y esperemos que esta victoria de Ricky Fowler sea la primera de otras muchas. Recordemos también la participación tan importante que en su momento tuvo Ricky Fowler en la Ryder Cup de Gales, y aquí vemos Ricky Fowler ganador de Wells Fargo Championship. Espero que el Zona Golf de esta semana haya sido de vuestro agrado, que los consejos de Pancho os animéis a ponerlos en práctica y os ahorren un par de golpes, así como que las ideas para estas navidades se plasmen en vuestra carta a los Reyes Magos o a Papá Noel. Muchas gracias, hasta la próxima semana, y si tenéis cualquier duda, cualquier consejo, siempre en Twitter, no video V.